instrumento de tu paz. Conduce Fray Carlos Katzin. Reflexiones y entrevistas con un toque franciscano. Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Viva María. Bueno, pues nos hemos reunido una vez más para concluir este pequeño curso que hemos iniciado para disponer, aunque ya estamos en el mes de mayo, esa es la intención. A mí me gusta hacer un poquito de resúmenes antes de dar el paso siguiente. Hemos pensado en hacer este curso para disponer el corazón, preparar el corazón para la vivencia de este mes mariano por excelencia. ¿Se acuerdan ustedes que ya habíamos dicho por qué el mes de mayo? ¿No? Es cuando la primavera está en flor, cuando la naturaleza cuando la naturaleza está en esta explosión de colores, en esta explosión de olores, en esta explosión de armonía. Esta característica hace referencia a las virtudes de la Santísima Virgen María. Así empezábamos ya hace 2, con este serán 3 martes, así empezábamos este curso muy breve, que yo creo que ni siquiera tiene nombre. Simplemente era un curso para disponer el corazón, disponer la mente para la vivencia del mes mariano. El objetivo, para los que tienen poco, que se han conectado, para los que se están conectando, para nosotros, si es que ya se nos perdió el objetivo de este curso era renovar, reavivar o incluso dijimos reorientar nuestra consagración, ¿no? Y decíamos, ¿por qué no nos hemos consagrado a un grupo mariano únicamente que se dedica al apostolado? No nos hemos consagrado a un grupo mariano que se dedica únicamente a la oración, nos hemos consagrado a la milicia de la Inmaculada. Y la milicia, como su nombre lo dice, hasta cierto punto tiene que ver con defender, tiene que ver con militar, ¿no? Tiene que ver con marchar, con proclamar, toda esta idea que nos viene cuando hablamos de la milicia, ¿no? La milicia en general. Bien, era un poquito de eso. Y quisimos ir a las raíces, quisimos hablar pues de la llena de gracia, ¿verdad? De la llena de gracia, qué se debe entender, qué debemos entender, pero lo más importante, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? Y hoy precisamente, si Dios así nos lo permite, estaremos llegando a la conclusión de este curso, porque lo quisimos dividir en 3 partes. Primero, ¿qué es la gracia en general? ¿Qué debemos entender por la gracia? La gracia de Dios, la gracia que Dios nos da. ¿Qué se debe entender cuando hablamos de la gracia? Eso ya lo habíamos dicho, de manera general. Repito, no es un curso de teología, no es un curso de profundización sistemática, no soy el más indicado, simplemente queremos dar algunas pistas para reavivar nuestra consagración. ¿Qué es la gracia en general? Después, ¿por qué le decimos o por qué le llamamos la llena de gracia? Y lo que veremos el día de hoy, ¿por qué le decimos, por qué afirmamos que es la dispensadora, la que despacha, la que es la encargada de distribuir todas las gracias? Hoy hablaremos un poquito de eso. Decíamos, ¿se acuerdan ustedes que el primer día de curso enumerábamos una serie de atributos, por así decirlo, de lo que es la gracia?
no podríamos dar una definición, ya dijimos que eso nos supera, ¿verdad? No alcanza el lenguaje, no alcanzan nuestras reflexiones. Lo único que acertamos a decir es una serie de atributos que Dios tiene, por así decirlo, esta serie de atributos de la divinidad, pero que todos estos atributos tienen que ver forzosamente o están en relación con el ser humano. Esta es la importancia de la gracia, esta es la importancia de meditar sobre la gracia. Toda esta serie de atributos que, si lo traigo por aquí, me gustaría repetirlo, miren, porque yo creo que vale la pena para nuestra oración, para nuestra meditación, para nuestros momentos de crisis, para nuestras angustias. Vale la pena recordar esta serie de atributos, vale la pena hacerlos oración. Únicamente los voy a repetir, aunque no es el tema, pero lo quiero repetir. ¿Qué podríamos entender por la gracia divina? Podemos entender, y fíjense, si ustedes esto, o si nosotros, mejor dicho, si esto lo hiciéramos oración, seguramente otra cosa sería de nuestra vida. Cuando decimos la gracia, estamos diciendo que Dios es tardo a la ira. Estamos diciendo que Dios es rico en misericordia, que Dios es rico en fidelidad, que Dios se interesa por nuestra miseria, que Dios tiene una fidelidad generosa, una solidez inquebrantable, que Dios adhiere su corazón al corazón de los que ama, que Dios tiene una justicia inagotable, que Dios colma nuestras aspiraciones, que Dios es la paz y el gozo de los suyos. Todos estos atributos que nos quedamos cortos, todos estos atributos son importantes porque forzosamente tienen que ver con el hombre, ya lo decíamos. ¿De qué serviría saber que tenemos un Dios misericordioso si es incapaz de compadecerse de mí? ¿De qué nos serviría saber que tenemos un Dios que perdona o un Dios de perdón si es incapaz de perdonarme? Todos estos atributos de la gracia divina tienen que ver con el hombre. Pero dábamos un segundo paso. Tienen que ver con el hombre porque Dios busca tener una relación de alianza, una relación de comunión, una relación donde Él pueda formarnos desde el interior. Y el mejor ejemplo que pudiéramos dar es la Santísima Virgen María, que era el segundo día del curso que comentábamos. Es que ni siquiera decimos la que está revestida de gracia, la que tiene por encima la gracia de Dios. Decíamos, eso es pensar muy pobre. Nos quedamos cortos y queríamos insistir en este tema precisamente porque hablar de la milicia es hablar de defender, es amar, es hablar de proteger, es amar, es hablar de entender, y bueno, es hablar de amar, por supuesto. Decíamos, pensar que es la llena de gracia únicamente porque Dios y nosotros la queremos mucho, que no es mentira, es verdad, pero decir únicamente eso es decir muy poco. Pareciera que la Santísima Virgen no movió las manos. Estamos haciendo un resumen, porque ya lo habíamos dicho. La traducción que hace el escritor sagrado, la traducción que hace San Lucas de alégrate llena de gracia, indica o utiliza los términos del nombre propio. No le está diciendo la que está revestida, la que ha trabajado para conseguir la gracia, la que tiene estos atributos que los otros no. No, pareciera que se dirige a su nombre propio, como cuando escribimos una carta, ¿no? Querida mamá, querido papá, dice, es algo muy que tiene que ver con su esencia, no con algo que le está puesto encima. Y decíamos, no solamente es la llena de gracia por ser su madre, por ser la madre de Dios. Y terminábamos aquel día resumiendo, eso lo pueden ver en el video pasado, no me quiero detener mucho en eso, pero terminábamos el día anterior con esto. No solamente por ser la madre de Dios es llena de gracia, es llena de gracia, o es la llena de gracia, haciendo referencia a su esencia,
por decirlo de alguna manera, porque no podríamos decirlo todo de la Santísima Virgen María. Pero hacemos este resumen, no solamente por ser la Madre de Dios, sino porque precisamente por ser la Madre de Dios ha entrado en esta comunión divina. Por ser la Madre de Dios ha aceptado desde el principio, no solamente gestó, no solamente le prestó la carne al Hijo de Dios, por decirlo de alguna manera, sino también le ha prestado la voluntad, haciendo una misma voluntad con el plan divino. Fue cooperadora en el momento de la redención. Ella también se ha ofrecido con su vida. Ella también, lo decíamos, hacemos el resumen, ¿no? Es decir, su vida fue un total, su vida fue un completo fiat, ¿verdad? Un fiarse, un confiarse, un asentir, un decir completamente, sí, hágase en mí como tú has dicho. Ya lo decíamos, no es la llena de gracia únicamente por ser la Madre de Dios, hay muchísimo más. Lo decíamos, ¿se acuerdan que hacemos una referencia a los teólogos? Es la llena de gracia por el cargo, por la encomienda que Dios le da, ser la Madre de Dios. Pero no es cualquier cosa. Ser la Madre de Dios significa estar dispuesta a llegar también a la cruz con su vida, acompañarlo en el camino, acompañarlo en la vida pública. ¿Se acuerdan ustedes esto que decía? Ve a recoger a tu hijo porque está loco y no nos hace caso. Ya lo explicábamos en el video anterior. ¿Qué más pudiéramos decir? Bueno, también decíamos, es llena de gracia, la gracia plena, pero no consumada. ¿Se acuerdan? Que esta era la segunda parte. Es decir, sí, Dios se ha deleitado, Dios la ha colmado de dones por la misión que le tenía encomendada, por la misión que le tenía deparada, porque Él le preguntó, porque Él, le preguntó si estaría dispuesta. Y ella dijo, sí, hágase en mí como tú lo has dicho, hágase en mí como Dios quiera. Es decir, sí es la llena de gracia porque Dios ha derramado sus dones. Pero decimos, es una gracia plena, pero no consumada. ¿Qué quiere decir esto? Pero no consumada. ¿Qué quiere decir? Que no se termina, que no se agota. Incluso poníamos el ejemplo del vaso de agua. No es un vaso de agua que se derrama, ¿verdad? Ya no le cabe más, ya no puede recibir nada más. No. Es llena de gracia, pero no consumada. Es un río que va creciendo, que se va ensanchando, y conforme se va ensanchando, va regando a su alrededor, va dispensando las gracias, va empapando, ¿verdad? Va empapando de su misma obra, de su mismo fiat, de su mismo sí, va empapando. Hasta ahí nos quedábamos, ¿verdad? Claro que es la llena de gracia, no porque estuvo de brazos cruzados esperando que Dios actuara. Eso sería muy pobre, ya lo decíamos. Sino porque también ella se asimiló, porque también ella entró en esta comunión, porque también ella estuvo dispuesta, y lo está, pero estamos hablando en pasado para que se pueda entender muy bien la distinción. Porque ella también estuvo dispuesta al plan salvífico de Dios, porque ella aceptó, sí, en su cuerpo a Cristo, pero también lo aceptó en su corazón, en su doctrina, en su forma de enseñanza. Ella también participó, ¿no? Hasta ahí nos quedábamos. Y quiero hacer aquí un corte así muy radical. Quiero hacer un corte muy radical porque a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar con toda la frialdad del corazón que lo que hemos dicho en los días pasados, lo que hemos dicho, no la enseñanza, lo que hemos dicho, en realidad poco o nada tiene que ver con nosotros hasta este momento. Es decir, hemos hablado de conceptos, hemos hablado de atributos, hemos hablado de por qué es la llena de gracia, hemos hablado de todas las cualidades o de muchas cualidades que tiene la persona divina, pero hasta ahí no hemos dicho algo que tenga que ver directamente con nuestra vida. Y esto es lo interesante. Esto es lo interesante, y es precisamente ahí donde queremos hacer la conclusión de este curso. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos serviría
hablar de las cualidades de la Virgen María, ¿de qué nos serviría que ha sido la más perfecta en el cumplimiento de la voluntad de Dios? ¿De qué nos serviría si fuera una persona distante? ¿De qué nos serviría si únicamente fuera un lindo recuerdo? ¿De qué nos serviría si pensáramos que solamente es un bello consuelo para nuestros dolores? Esto es muy interesante, porque, bueno, yo no sé si haya milicianos, pero muchos cristianos así vivimos, con una figura lejana. Lo decíamos al principio, si ustedes recordarán, pareciera que acercarnos a la Virgen María, pareciera que es acercarnos como a una pieza de museo, algo muy bello, algo colmado de dones. Vaya, ahora podríamos entender perfectamente esta expresión, acercarnos a la llena de gracia, pero que no penetra mi vida, que nada tiene que ver conmigo, que pareciera que ella lo consiguió, pero yo no, yo estoy muy lejano, de nada nos serviría. Y es precisamente, yo pienso, no por lo que voy a decir o no por lo que traemos preparado, pero yo pienso que de los 3 días, este es el día más importante. ¿Por qué? Porque yo tengo la posibilidad de tener en mis manos algo para mi vida. Esto es muy interesante. No algo para aprender, no algo para dar una catequesis. Yo tengo la posibilidad de llevarme algo en mi vida práctica. No solamente el cariño, que repito, eso es fundamental. Vaya, es que de ahí partimos. Primero amo y después conozco. Primero amo y después procuro formarme más, procuro adentrarme en alguna catequesis. A la base está el amor a la Santísima Virgen María, por supuesto, pero repito, de nada nos serviría si yo no me puedo llevar esto a mi casa, si yo sigo sumergido en algún dolor, si yo sigo sumergido en alguna tristeza, si yo sigo sumergido en la desesperación. ¿De qué me sirve saber que es Madre de Misericordia, que es auxilio de los cristianos, que es refugio de los pecadores, si pareciera que eso nada tiene que ver conmigo? Por eso pienso, no por lo que yo vaya a decir, que en realidad se darán cuenta que no es la gran cosa, pero yo pienso que este es el día más importante, porque nos dará 2 o 3 pistas para entender por qué la Santísima Virgen no solamente es la llena de gracia, sino es la dispensadora de todas las gracias divinas. ¿Qué podríamos decir? Si ustedes notan que estoy un poco nervioso, pues es porque tenemos aquí, pues nada más ni nada menos que a la presidenta y al encargado nacional de la milicia. Entonces, pues si hay algo que corregir, ya lo dirán ellos al final. Ya hablábamos los días pasados que decir la gracia en general, hablar de estos atributos de Dios, tienen que ver con el hombre. Decir la llena de gracia tiene que ver con el hombre. La Santísima Virgen, esto hay que entenderlo, no solamente es dispensadora. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos los cristianos. La Santísima Virgen no solo es dispensadora. Eso sería como decir, ten, mira, pásale el libro a fulanita, ten, mira, dale esta gracia a mi hijo, ten, mira, llévale este favor que me pidió. Eso sería muy pobre, ¿no? ¿Tú te imaginas que si ella, la Santísima Virgen, entró en comunión con la voluntad de su Hijo, la Santísima Virgen fue partícipe de alguna manera, como lo es la Iglesia, de nuestra redención, de nuestra salvación? ¿Tú te imaginas que ahora fuera únicamente, como es que iba a decir, ve y tráeme, que fuera únicamente la encargada de llevar mensajes, de llevar así recaditos? Eso sería muy pobre. ¿Y por qué digo esto? Porque eso también tendría que ver con nuestra vida. Si yo no pienso mi vida futura, si yo no pienso mi vida en la eternidad como una vida de servicio, de plena comunión para lo que Dios me ha llamado, entonces yo seré de los cristianos que sigue pensando que entrar a la presencia de Dios, que entrar al cielo, será únicamente estar caminando por las nubes tocando un arpa. Eso es muy pobre para un cristiano. Seguramente yo estaré participando plenamente
de lo que Dios me ha encomendado ya desde esta vida. De ahí la importancia de muchas cosas. Pero no nos vamos a desviar por ese tema. Lo que yo quiero decir es que la Santísima Virgen no solamente es dispensadora, sino que también es administradora. Y esto nos da una luz tremenda. No solamente es dispensadora, sino que es administradora. Lo vamos a ver un poquito al final. Cuando hablemos, quiero hacer un apartado, de una vez se los anuncio, quiero hacer un apartado a las objeciones que hemos escuchado continuamente de algunos grupos, de algunas iglesias separadas, algunas objeciones a la devoción mariana, y tiene que ver con esto, con que ella sea administradora. Pero hablemos, ¿por qué es dispensadora la Virgen? Y esto ya tiene que ver con nuestra vida. ¿Por qué la Santísima Virgen es dispensadora? Bueno, ya lo habíamos dicho. Primero, porque es la Madre de Dios. Y al ser la Madre de Dios, tiene cierto derecho, ya que hay varias mamás, lo hemos celebrado recientemente, las mamás tienen cierto derecho sobre los bienes de sus hijos. Y esto es muy interesante. Ya que hay unas mamás que están diciendo, sí es cierto. Imagínate que tú tienes un hijo que es médico y tu vecina se enferma. Tú ni siquiera le preguntas a tu hijo, tú en automático le dices a tu vecino, ahora que venga mi hijo, yo le voy a decir que venga a verla, que venga a recetarle algo. Va en este sentido. Las madres tienen un cierto derecho sobre los bienes de sus hijos. Y eso no lo digo yo, eso ni siquiera brota como de mi inspiración. Esto es muy interesante. En la liturgia, es decir, en la celebración eucarística, en las oraciones que ocupa la Iglesia Universal para referirse a la Santísima Madre de Dios, hay una oración que es muy interesante, una oración colecta para la festividad de la Santísima Virgen María. Dice, escucha, Señor, nuestra oración, por aquella por quien merecimos recibir al autor de la vida. Esto es muy interesante. Ella no solamente es dispensadora, sino que es administradora. ¿Por qué? Porque es la Madre de Dios y de alguna manera tiene ciertos derechos sobre los bienes de su Hijo. Y esto lo ha discernido muy bien la Iglesia cuando hace esta oración colecta y dice, escúchanos como escuchaste aquella por quien merecimos recibir al autor de la vida. Todo esto, la explicación de esta oración la hemos dicho, repito, en el curso anterior o en el día anterior, cuando hablábamos de entender qué significa la llena de gracia. ¿Qué más podríamos decir? Ella es dispensadora porque es la Madre de Dios. Eso es fácil de entenderlo. Pero también ella es administradora y dispensadora de las gracias porque es Madre nuestra. Fíjense, esto es muy interesante. Como madre, si estamos diciendo que la Madre Santísima, le bajo tantito aquí. No solamente es Madre de Dios la Santísima Virgen María, sino que es Madre nuestra. Y todo esto, es que fíjense, la Santísima Virgen María no solamente es Madre nuestra, y se nos viene a la mente únicamente aquel pasaje de cuando está el Señor en la cruz, ¿no? Pareciera que si no existiera este pasaje, pareciera que entonces la Santísima Virgen no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, como si Dios no hubiera dicho esto en la cruz, pareciera que no nos lo hubiera dado como madre. Es que hay que regresarnos al momento. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes qué le dijo el ángel? Dice, tú concebirás al Mesías, al Salvador, y habrá una gran división, y será el rey de Israel, y su reino no tendrá fin. Ella entra y forma parte de este proyecto de vida, de este proyecto de iglesia. Ella forma parte de este proyecto de salvación. Es decir, es que no es nada más, bueno, ocupa mi cuerpo y ya cuando nazca que mi hijo se entienda. No, yo también quiero participar de esto.
Y habría que regresarnos muy atrás, porque era la mentalidad de cualquier mujer judía. Por eso era una bendición ser madre, porque de cualquiera de ellas podía nacer el Salvador. Todas estaban dispuestas a asumir este papel, no solamente ser la madre de un guerrero, no solamente ser la madre de un revolucionario social, sino ser la madre del Salvador, del Mesías, del ungido. Ella lo entendía perfectamente. Ella no solamente aceptó ser la madre de Jesús, por decirlo de alguna manera, ella aceptó ser la madre del Salvador, ella aceptó entrar en el plan de salvación. Por eso es muy interesante, lo vamos a ver al final, por eso es muy interesante, por eso no es válido que ahora yo como que la parte, ¿verdad? Es decir, Jesús, Dios sí entra en mi plan de salvación, pero tú no. Yo me atrevería a decir, es antibíblico incluso, porque no es únicamente madre de Jesús, por decir únicamente el ser humano. Ella es madre del Mesías, es madre del ungido, es madre del Salvador, es madre, ella fue gestando. Hay muchos ejemplos, pero ustedes se imaginan, quiero hacer aquí un paréntesis, ustedes se imaginan qué belleza sería, no sé, imagínense a un Jesús con insomnio, imagínense a un Jesús espantado porque está lloviendo y no puede dormir, y que le dijera, no puedo dormir, y que le dijera, te voy a contar un cuento, y que el cuento fuera, pues un día un sembrador salió a sembrar y hubo una semilla que... ¿Tú te imaginas esto? O sea, no solamente es la madre del cuerpo, por ponerlo así llanamente, es la madre de todo un plan salvífico. Por eso cuando decimos Madre de Dios y Madre nuestra, no es únicamente un añadido. Repito, que nada tiene que ver con nosotros. Es Madre nuestra porque también es Madre de mi plan de salvación. ¿Por qué? Porque lo que procura una madre siempre es el bien para sus hijos. ¿Y qué mayor bien hay que Dios? Y esto lo decíamos al principio. ¿Se acuerdan ustedes? Para enlazar un poco, ¿se acuerdan ustedes que decíamos, todos estos atributos que tiene Dios, todos estos atributos de la gracia de Dios, ¿por qué son importantes? ¿Se acuerdan? Porque Dios quiere ¿qué? No decíamos nuestra salvación concretamente. Dios quiere algo concreto. ¿Qué cosa? ¿Una qué? ¿Una relación de empleados? ¿Una qué? No les voy a pegar, por Dios. ¿Una qué? ¿Cómo se llama eso? En la iglesia, ¿cómo le decimos? A una relación profunda, sólida. ¿Cómo le llamamos? Una comunión, ¿no? Es decir, si Dios quiere una comunión con nosotros y ella quiere el bien para sus hijos, ¿qué es lo que va a propiciar? Que se dé esta comunión. Que se dé esta comunión. Entonces, ahorita lo vamos a ver, ahorita estamos dejando ahí pequeños ganchos y el desenlace se va a entender muy bien. No solamente es dispensadora, no solamente es administradora, porque es la madre de Dios. Ya hay punto. Bueno, le encargó las llaves a su mamá. No. Sino porque ella entra en este plan de comunión, entra en este plan de salvación, pero no solamente en el plan de salvación universal, sino en el plan de salvación personal, en tu plan y en mi plan. Es madre de Dios y es madre nuestra. Porque mi vida, porque este proceso de comunión con Dios le interesa. Por eso procura el bien. ¿Y cuál es el mayor bien? Dios. No hay otro bien. Que seamos buenos. El mayor bien que le puede pasar a una persona, ¿cuál es? Dios. Dios. Fíjense esto que estamos diciendo, vamos a hacer un paréntesis. Habrá cristianos que piensen que el mayor bien que le puede pasar es recuperar la salud, tener un matrimonio que dure hasta que uno de los dos muera, que sus hijos se casen bien por la iglesia. Ese es el mayor bien que me puede pasar. Si nosotros hemos entendido un poquito esto, nos daremos cuenta que el mayor bien que le puede pasar a una persona es Dios.
Esto que acabamos de explicar, entrar en comunión con Dios, no en una relación de patrón y empleado, no en una relación justiciera o vengativa, en una relación de comunión, en una relación de profundo amor. Por eso también es la dispensadora de gracia. ¿Qué más pudiéramos decir? No solamente porque es Madre de Dios, sino también porque es Madre nuestra. Y bueno, aquí lo tengo anotado, pero ya lo hemos dicho. Porque ella colabora, no colaboró, sino porque ella colabora en la economía de salvación. ¿Qué debemos entender por economía de salvación? Vamos a ponerlo de una manera muy sencilla. Todas las cosas que nos van pasando, o todas las cosas que Dios nos va poniendo para encontrarnos con Él. Esto, bueno, ustedes seguramente tendrán muchísimos más ejemplos que yo, pero a todo eso le llamamos economía de salvación, ¿no? Si a veces Dios permite una muerte, por ejemplo, en nuestra familia, seguramente es porque entra dentro del plan de la economía de salvación. ¿Qué es economía de salvación? Pues que seguramente el Señor no nos va a salvar de golpe, ¿verdad? No va a ser como al estilo, bueno, incluso podríamos poner el ejemplo, no va a ser al estilo de San Pablo, ¿verdad? Que se cae del caballo y de repente se queda ciego y cambió. Normalmente no es así. La economía de salvación va siendo esto, ¿no? Ir dando poco a poco, hacer rendir el gasto. Eso es lo que hacemos en nuestros hogares, hacer rendir el gasto. Ven, pues es lo que el Señor hace con nosotros, ¿no? Yo quiero que tú te salves, pero no te voy a tirar del caballo como a San Pablo. Entraremos en un plan de economía de salvación y de repente va a ser la alegría de la boda de tus hijos, pero de repente va a ser la tristeza de esta enfermedad, de repente va a ser el fracaso de tus planes, pero todo entra dentro de un mismo plan de salvación. Eso no se entiende, eso no se entiende, eso no se acepta, eso no se quiere. Por eso, bueno, ahorita lo vamos a ver, por eso es necesario la ayuda de alguien. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más pudiéramos decir? Bueno, es la administradora, es la dispensadora de todas las gracias, y esta es una imagen muy bella, porque es el antitipo. ¿Se entiende esto? Es el antitipo, es lo contrario, es el lado opuesto de Eva. Esto es muy interesante. Es tan interesante que yo no lo sé explicar y lo quiero leer. Fíjense. Ya decíamos, es lo contrario, es el antitipo. No podríamos decir lo opuesto, pero vaya, son polos contrarios. Es el antitipo de Eva. Vamos a escuchar algo de Eva. Eva tuvo parte interesantísima en el pecado de Adán. Aunque esta fue la causa principal de nuestra ruina, Eva cooperó con él y así nos trajo la muerte. Y al concebir hijos con Adán, los infusionó con el primer pecado y contribuyó a que se propagara la muerte entre todos los hombres. ¿Se entiende esto, no? ¿No? Es decir, ¿cuál fue la causa de la muerte? El pecado. Dice, pero alguien que tuvo mucho que ver en esto fue Eva. Pero no solamente porque le haya ofrecido el fruto a Adán, eso queda clarísimo, no solamente por eso, sino porque también al juntarse con Adán, dice, se fue propagando la muerte. Es que esto quiero que quede clarísimo, porque ahorita parecía que tenemos como una cortina. Eva no fue la causa principal. La causa principal fue la desobediencia a Dios. Ese es el pecado. Y este pecado nos trajo la muerte, no Eva. Eso hay que dejarlo muy claro, no Eva. Pero Eva colaboró profundamente en que este pecado se realizara. Pero no solamente porque le ofreció el fruto a Adán. Su única culpa fue en que le ofreció el fruto a Adán. No solamente eso, sino que también conforme fue propagándose, conforme fue uniéndose Adán y Eva, la muerte se fue esparciendo. Y lo que empezó con el pecado original
quedó como pecado original y después como pecado personal. ¿Se entiende esto? Dicen sí, pero como que no. ¿Cómo sabemos que tú tienes pecado original? Nadie lo ha visto, han pasado muchos siglos, Cristo ya vino incluso. ¿Cómo sabemos que tú tienes pecado original? Porque lo corroboras con tu pecado personal. ¿Se entiende eso? ¿Por qué tengo pecado personal? Porque tengo una mancha del pasado, porque estoy inclinado al mal, porque eso me lo dejaron desde hace muchos siglos. Aunque ya soy bautizado, se me ha quitado el pecado original, pero sigo teniendo esta tendencia a pecar. ¿Cómo sé que tuve pecado original? Porque lo corroboro con mi pecado personal. Dice, en eso contribuyó Eva. No solamente porque le ofreciera el fruto, sino porque fue propagando la muerte y el pecado. Pues este mismo, si dijimos que María es el antitipo de Eva, quiere decir que es lo mismo, pero de diferente manera. Y fíjense que lo que dijimos de Eva es muy fuerte. Ahora, ¿qué decimos de Santa María? Que juntamente con Cristo y dependiendo de Él, había de reparar el pecado de Adán. Por esta reparación, pero esta reparación requería no solamente que se ganase la gracia perdida para vencer el pecado, sino que esta misma gracia se distribuyera entre los hombres. Eva fue una causa muy fuerte del pecado original, ya lo dijimos, ¿no? ¿Quién vino a salvarnos del pecado original? Cristo. Pues María también fue una colaboradora muy fuerte para que esta salvación se llevara a cabo. Eva propagó, al unirse a Adán, Eva propagó la muerte y el pecado. María, al unirse a Cristo, propaga las gracias y la salvación. ¿Se entiende esto? Por eso es dispensadora. Por eso es administradora. No sé si estoy siendo claro, pero a mí me gustaría que pudiéramos quitar esa idea de que la Santísima Virgen pareciera que es únicamente un mero recipiente que recibe las gracias. Nada más. Es una parte sumamente activa de la salvación. Sumamente activa. Está comprometidísima desde que dijo, sí, hágase en mí, incluso yo diría un poquito antes, ¿no? Es decir, desde que ella esperaba la salvación, desde que ella era una judía comprometida, por supuesto Dios desde que la concibió sin pecado, pero ella ha sido una parte activa, no es únicamente una mera receptora pasiva. Por eso también la podemos llamar que es la dispensadora de todas las gracias. Bueno, y esto que también es muy interesante, por su relación con la Santísima Trinidad. Fíjense, es dispensadora de gracias por su relación con la Santísima Trinidad. Miren, lo tengo que leer, no vayan a pensar que no preparé, pero es que lo tengo que leer porque, miren, esto lo escribió San Luis María Griñón de Montfort. ¿Ustedes creen que yo voy a tener la mitad o un cuarto de lo que este señor escribió tan hermoso? Dice, el Eterno Padre quiere tener siempre hijos por María, hasta la consumación de los siglos. ¿Tiene una relación con el Padre? Sí, por supuesto. Porque el primer interesado en seguir teniendo hijos, ¿quién es? El Padre. Pero también dice, Dios Hijo quiere formarse, por así decirlo, encarnarse todos los días por medio de su amantísima Madre. Fíjense, ¿quién quiere volver a nacer? Entre comillas, lo diríamos, ¿no? Para parafrasear un poco a Griñón de Montfort. ¿Quién quiere volver a nacer todos los días en cada uno de nosotros? Cristo. Y dice, y Dios Espíritu Santo quiere formarse en ella y formar por ella a los elegidos.
Es decir, lo que ha sucedido en la Santísima Virgen María, estamos llamados a que suceda en nosotros. ¿Dios quiere seguir teniendo hijos? Por supuesto. Dios quiere entrar en comunión con todo el mundo. Ya lo habíamos dicho eso desde el principio. Segundo, Dios Hijo quiere seguir manifestándose, quiere seguir saliendo a la luz, por supuesto, quiere seguir engendrándose en cada uno de nosotros. ¿Quién formó al Verbo en el seno de la Virgen? El Espíritu Santo. ¿Quién quiere seguir formándonos la imagen de Dios en nuestro interior? El Espíritu Santo. Bien, todo esto que parece un poco aburrido, porque lo es, estos temas siempre son tediosos, pero todo esto que parece un poco tedioso es únicamente para que podamos entender que no decimos, es la dispensadora de todas las gracias, como para decirle, por favor, hazme el favor, concédeme un milagrito. Sí, pero es muy poco, es muy pobre, como si ella no fuera capaz de más. Y ya lo dijimos, por supuesto que sí. Primero, porque es la madre de Dios, es la madre del plan de salvación, es la madre que entró en comunión perfecta con Cristo y con el Padre. Pero no solamente eso, sino también porque es madre nuestra, ya lo explicábamos, porque también le interesa nuestro proceso, nuestra propia economía de salvación, ya lo explicamos, porque también se va acercando poco a poco a nosotros. Tercero, porque lo que sucedió en Eva, de modo contrario sucede en la Santísima Virgen María. Y así como por Eva recibimos la muerte y el pecado, por la Santísima Virgen María recibimos la vida, la gracia, la redención. ¿Se entiende esto, no? Y por la relación que sigue existiendo con la Santísima Trinidad, que es lo que acabamos de explicar. Bueno, sí. Y esto es lo interesante. ¿Cómo es que nosotros, simples mortales, recibimos la gracia? Tendríamos que hacer una distinción. Hay algo a lo que nosotros le llamamos la gracia santificante. La gracia santificante es precisamente lo que Dios va haciendo en cada uno de nosotros, lo que Dios nos va concediendo, su propia vida, la propia vida de Dios que nos va dispensando, que nos va otorgando por medio de la iglesia y de los sacramentos. Esto se entiende, ¿verdad? Esa es la gracia santificante. Ya dijimos, ¿qué es lo que Dios quiere? Una plena comunión con Él. A eso le llamamos salvación, una plena comunión con Él. Que la imagen de Cristo se vaya formando en nosotros, ahora parcialmente, pero seguramente, lo dice San Pablo, estaremos en la eternidad hasta que lleguemos a su altura, ¿no? Hasta que lo miremos como Él nos mira. En fin. Eso es la gracia santificante. Pero hay gracias especiales. Esto es lo interesante, porque en la economía de salvación, decíamos, en la economía de salvación simplemente hay cosas que no entendemos. Simplemente hay cosas que no entendemos. Y yo me atrevería a decir más cosas que no entendemos cuando usted ha decidido entrar a una vida de consagración. Yo estoy seguro que usted entiende menos ahora los planes de Dios que cuando estaba afuera, que cuando andábamos dándole vuelo a la hilacha. Ahora lo entendemos menos, precisamente porque Dios quiere formar su imagen en nosotros, ¿no? Y a mí me gusta mucho este ejemplo. Para poder hacer la imagen de Dios en ti, ¿no? Nosotros que somos como piedras sin tallar, a veces Dios ocupa el martillo y el cincel, ¿no? Y va a doler, ¿no? A veces ocupará una seda muy fina para darle brillo, pero a todo esto le llamamos economía de salvación. Pero cuando vienen estos momentos de los cincelazos, cuando vienen estos momentos de las pérdidas, cuando vienen estos momentos de la angustia, cuando vienen estos momentos de la desesperación, necesitamos gracias especiales, ¿no? Algo que nos ayude a cruzar el puente. Esto es lo interesante.
Y para eso, Dios ha querido depositar estas gracias en la que mejor entendió el plan de salvación. ¿Se entiende? Si tú tienes una panadería y vas a salir a un largo viaje, ¿a quién le encomiendas la panadería con todo el prestigio, con todos los años de clientela que has hecho? ¿A quién se lo encomiendas? ¿A tu mamá que no sabe hacer pasteles? ¿O a esta persona especial que te entendió la receta, que sabe las porciones indicadas, que sabe los horarios, que sabe cómo tratar a los trabajadores? A esta, ¿verdad? A esta. Pues sí, es mi hermano, es mi mamá, es mi prima, pero ella no sabe nada del negocio. Ah, la Santísima Virgen sabe todo del negocio, porque le entendió desde el principio lo que Dios quería con el hombre. Esto es maravilloso. Nadie, y esto lo veíamos el primer día, ni los ángeles le han entendido a Dios. Es más, tenemos una tercera parte de los ángeles, ¿se acuerdan? Que le dijeron, no serviré. Ya dijo, yo soy la esclava. Ella le entendió desde el principio. Pues en ti he depositado, diría el Señor, en ti he depositado estas gracias especiales. Ni en los ángeles, en ti. Ay, porque eres mi mamá y te quiero mucho. Ya vimos que no, que eso es muy pobre, que yo me acerque a la Santísima Virgen María, sí, para pedirle por mi enfermo, sí, para pedirle porque no tengo trabajo, pero que no me acerque a ella para pedirle estas gracias es como no acercarme. ¿Se entiende esta parte? Porque lo que ella quiere no es concedernos únicamente salir ahorita del bache por el que estás pasando. La función principal, por así decirlo, el objetivo principal es que la imagen de Cristo se forme también en nosotros. Vamos a decirlo como lo decía San Luis María, para que Dios Padre siga teniendo más hijos, para que la imagen de Cristo se geste en nosotros, para que nos formemos al estilo del Espíritu Santo. Ese es el objetivo principal de la Santísima Virgen María. Esto no se lo encomendó a nadie, ni a los santos. Son mediadores también. La Santísima Virgen es mediadora, por supuesto que es mediadora, pero mediadora por excelencia, mediadora y administradora, la que reparte las gracias. Como yo entendí perfectamente el plan que Dios quería, yo sé hasta qué punto te puedo dar, yo sé hasta qué punto te debo de hacer esperar, yo sé hasta qué punto te debo de hacer frenar, porque mi hijo y yo estamos en plena comunión. No solamente es la llena de gracia, es la dispensadora de todas las gracias, es la administradora de estas gracias especiales. Y a mí me gustaría, a manera de conclusión de este sencillo curso, porque ya lo dijimos, no queremos saber más. El objetivo no es saber más. Qué bueno, ¿verdad? Que a lo mejor anotaron 2, 3 ideas. El objetivo no es saber más. El objetivo es amar de mejor manera. Amar de mejor manera. Ese es el objetivo. Para poder hacer un cierre, a mí se me ocurrió que pudiéramos, con esto que hemos visto a lo largo de estos 3 días, poder responder a algunas objeciones, que van a ver que muchas de estas objeciones también en el fondo son pequeños ruidos que traemos en la mente, que traemos en la cabeza. Antes de pasar a esto, no sé si hay alguna pregunta, nada, alguna cosa de aquí, de acá, alguien que quiera comentar, decir algo. ¿Nadie? Qué bueno. Miren, algunas objeciones de las iglesias separadas, de los grupos protestantes, pero también de algunos católicos que tenemos estas ideas de yo directamente con Dios, ¿no? Yo directamente con Dios, yo sin hacer escalas, es una tontera, ¿no? Es una tontera.
Bueno, o sea, no solamente, esto para decir que no solamente la gente de afuera, a veces también nosotros, a veces también, por ejemplo, los que somos parte de la milicia, también a veces es pobre, que incluso cuando antes, ahora ya no hemos podido, pero cuando yo recién conocí a la milicia aquí de Valle, que es de donde estamos transmitiendo, el hecho de decir, yo vengo porque quiero mucho a la Virgen María, sí, pero no, sí, pero no, porque seguramente en el momento en que yo sienta el apretón, en el momento en que yo sienta que no soy amado como debería de ser amado, seguramente habrá una reacción en mí, seguramente me querré ir, seguramente no serviré como debería de servir, y somos cristianos que estamos acostumbrados a dar, como dice la canción, ¿no? El tiempo que te quede libre, lo que me sobra, si tengo chance, ¿no? Dios quiera y podamos entender que hablar de la llena de gracia es hablar para poder acercarnos y recibir de ella las gracias especiales que necesitamos, ¿no? Para salir, como dice la oración, mientras transitamos por este valle de lágrimas, mientras transitamos por la vida difícil de un matrimonio, de una viudez, de una pérdida de trabajo, de una enfermedad tan fuerte como la que hemos pasado, transitar, necesitamos gracias especiales que nos conceden los santos, por supuesto, que nos conceden los ángeles, sobre todo el ángel de la guarda, pero que por excelencia nos quiere dar, que eso habría que recalcarlo muy bien, nos quiere dar la Santísima Virgen, nos quiere dar la Santísima Virgen, no porque ella se apropie algo, sino porque Dios ha depositado estas gracias en sus manos. Bien, algunas de las objeciones, ¿cuáles son? Esto es muy simpático. Cristo es el único mediador. No necesitamos de nadie más. Yo para estar bien con Dios únicamente necesito a Cristo. Cristo es el único mediador. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Cristo es el único mediador. Bien. Efectivamente, Cristo es el único mediador, o es el mediador por excelencia entre Dios y los hombres. Pero la Santísima Virgen y los santos, esto me gustó mucho, son mediadores. Fíjense, es cierto, Dios no necesita de nadie para otorgarnos sus gracias, Dios no necesita que nadie le eche la mano. Si Dios tiene algo planeado para ti, si Dios te quiere conceder un favor, no necesita de nadie, lo va a hacer porque Él es el primero que nos ama. Pero la intercesión de los santos, pero la intercesión de la Santísima Virgen, es decir, ellos son mediadores solamente para ensalzar el nombre de Cristo, y su testimonio tiene más valor que el de nosotros. ¿Se entiende esto? Es decir, Dios necesita que alguien le ayude, Dios necesita que alguien le recuerde que tienes un hijo enfermo. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero Dios permite estas mediaciones, y la Santísima Virgen, mediadora por excelencia, Dios permite estas mediaciones, y los santos y la Santísima Virgen hacen este trabajo de mediación únicamente para ensalzar el nombre de Cristo, para ensalzar el nombre de Dios. Y eso lo decía nuestro Padre San Francisco, ¿verdad? ¿Por qué Dios te escogió a ti? Qué bueno, decía él, qué bueno que me escogió a mí, porque efectivamente no tengo nada. No soy ni el más agraciado ni el más inteligente. Efectivamente no tengo nada. Pero si ven algo bueno en mí, no me verán a mí, lo verán a Él. Ese es el trabajo, entre comillas, del mediador. Ensalzar el nombre de Cristo, ensalzar el nombre de Dios. Y su testimonio, por supuesto que es mucho mayor que el testimonio que podamos dar nosotros. Qué bueno que tú cuentes que Dios te sanó, qué bueno que tú cuentes que Dios a ti te consiguió trabajo. Por supuesto que es valioso tu testimonio, pero el testimonio de un santo, pero el testimonio de la Santísima Virgen María supera en cualquier testimonio de nosotros. ¿Se entiende esto? Cristo es el único mediador, sí es cierto. Dios no necesita de mediadores, pero los permite, y no solamente los permite, los propicia para que el nombre de Dios sea ensalzado, para que el nombre de Cristo sea alabado, y para que nosotros, hombres de poca fe,
creamos con mayor firmeza gracias al testimonio tan incalculable de los santos y de la Santísima Virgen María. Otra objeción. Hay gente, hay sectas que dicen, es una exageración decir que todas las gracias nos vienen por María. Es una exageración. Sí, seguramente ella pide por ti, seguramente está al pendiente, pero es una exageración decir que todas las gracias nos vienen por la Virgen María. Bueno, lo primero que tendríamos que decir como milicia es no es una exageración. Ya lo decíamos, Dios puede conceder las gracias sin la Santísima Virgen María, pero es ella la que ha entrado en plena comunión con la salvación y la redención del hombre. Ya decíamos, la salvación es esta unión plena con Cristo y la redención es el que nos ha recomprado, ¿no? Es cierto, es una exageración decir que todas las gracias nos vienen. No es una exageración, porque ella, la Santísima Virgen, ha entrado en plena comunión, ha entendido perfectamente el plan de salvación, ha entendido perfectamente los planes de Dios. No es una exageración decir que nos viene por ella, porque este plan de salvación que Dios quiere otorgar a los hombres, de este plan a ella la ha nombrado administradora. Ya decíamos, no solo dispensadora, no solamente un canal de conducción, sino también administradora. Y creo que hay algunas, sí hay más. Ya lo decíamos. Alguien dirá, de los que, bueno, no de los que nos ven, no, porque los que nos ven es gente católica, pero alguien dirá por ahí, si María concede todas las gracias porque entró en comunión, porque entró en perfecta armonía con el plan de Cristo, con el plan de salvación, si María concede todas las gracias, entonces ¿qué necesidad tenemos de la iglesia? ¿Basta con creer en Cristo y con María? Bueno, no, porque ya lo decíamos, ¿no? Dios habla o Dios ocupa o Dios tiene planeada la gracia santificante, ¿no? Que es esta gracia continua que nos den los sacramentos en la vida de la iglesia. La iglesia es administradora de esta gracia santificante, de irnos formando en Cristo, pero estas gracias especiales las otorga la Santísima Virgen María. Es decir, ¿de qué me serviría a mí una gracia especial, ¿no? La curación de un enfermo, si la imagen de Cristo no se va formando en mí? Es decir, si carezco de la gracia santificante. ¿Se entiende esto? Que esto es lo que pasa, por ejemplo, esto es lo que pasa, por ejemplo, con la gente de la santería, la gente que busca la muerte, ¿no? O incluso nosotros que somos muy guadalupanos, pero que estamos distantes de Dios. Esto es interesante, un día habríamos de hacer así una platiquita de esto. ¿Por qué? Porque yo pido gracias especiales, ¿no? Yo pido gracias especiales. Que se muera la que tanto daño me ha hecho. Esta es la tontera de la santería. Que le vaya mal a mi vecina, o a la que me bajó al marido, la que destruyó mi hogar. Esta es una gracia especial, entre comillas, que pedimos, ¿no? Y puedo irme caminando a la Basílica de Guadalupe, o puedo cargar mi imagen en el metro y pedir dinero. No, porque soy muy católico, porque soy muy guadalupano, porque soy muy creyente. Estoy pidiendo una gracia especial, un favor en concreto. ¿De qué me serviría eso si no participo de la gracia santificante? ¿Qué quiere decir esto? Si no participo de la vida de Cristo. Así de ridículo es. Así de ridículo es. La santería, el feng shui. Quiero un favor, quiero una gracia ahorita, concreta, aquí, pero no me interesa participar de la vida de Cristo, ¿no? Si María concede todas las gracias, ¿qué necesidad hay de la iglesia? ¿No? Por supuesto que, porque a quien Dios le ha encomendado la administración, la distribución de la gracia santificante es a la iglesia, por medio de los sacramentos. Pero este hombre débil que cae, que peca, que traiciona a Cristo, necesita de gracias especiales, y Dios las ha depositado ¿en quién? En la que entendió a la perfección el plan de salvación, más que un ángel, más que los santos, más que los apóstoles. ¿Quién? La Santísima Virgen María.
Ah, porque fue su madre. No, no solamente por ser su madre, no solamente porque lo encarnó en la carne, sino que lo encarnó en la mente, en el espíritu, y llevó y movió la voluntad para que este plan se realizara. ¿Se entiende cómo todo va encadenado? Bien. Y por último, idolatramos a María, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho es porque la tratamos como una diosa. Eso es un absurdo. Pedimos su intercesión no por nuestros méritos. Eso queda clarísimo. Hemos hecho, muy pobremente, hemos hecho una lista de los méritos, hemos hecho una lista de por qué la llamamos la llena de gracia, y tú pones una lista de Fray Carlos. ¿Qué tienes? No, nada. No tenemos méritos. Nadie es inocente frente a Dios. Por eso necesitamos un aval. Necesitamos a alguien que dé la cara por nosotros. ¿Yo con qué cara voy a ir a pedirle un favor? Que tantos favores le he pedido. Necesito a alguien que sea un aval. Y por eso recurro a ti, sabiendo incluso que tú no concedes los favores. Pero tú eres la mediadora por excelencia. Tú eres la que entendió este plan divino. Tú eres la que entró en plena comunión con Cristo. No te idolatramos, pero te veneramos. Te veneramos. Y aquí habría que aclarar, porque muchas veces la gente que dice, ¿ustedes la idolatran? Más bien pareciera que detrás de esas palabras lo que nos están diciendo es, no la trates tan bien, trátala mal, ignórala, ¿no? Porque esta gente no se conforma con que la veneremos, no, como que le molesta, no, trátala mal, ignórala. Pareciera que de fondo hay eso. Esta gente que dice, ustedes idolatran a María, normalmente no se conforma. Es decir, a ti te acusan, tú idolatras a María, y te atacan y te dicen, y estás mal, y tienes una fe ciega, y te han lavado la cabeza, y vives en un error y te vas a condenar. Perfecto. Pero esta misma persona que hace estas críticas voltea y ve a una persona que verdaderamente venera con profundo respeto a la Virgen, y también le molesta. ¿Se entiende esto? Y también le molesta. ¿Qué hay de fondo entonces? Un profundo coraje hacia la Virgen. ¿Por qué? Porque es el mismo coraje que le tiene el enemigo, ¿no? Como yo siendo tan soberbio, yo como siendo tan prepotente, va a ser más alguien que se muestra esclava, que se muestra humilde. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Yo otra objeción que he escuchado. A ver. Hay quien le da miedo amar más a María. A mí me gustó mucho. Yo no había escuchado esta frase, y precisamente su sobrina fue la que me dijo esta frase de San Maximiliano, ¿verdad? No tengas miedo. No tengas miedo. Nadie la va a amar más que Jesús, ¿verdad? Pues miren, ha sido simplemente pasar por encima, ¿no? Hay cursos, por supuesto, muy profundos de Mariología, ¿verdad? Incluso está el Tratado de la Gracia cuando se estudia teología. Hemos dicho prácticamente nada, pero yo tenía dos objetivos. Primero, poder ofrendarle algo a la Virgen que nos ha acompañado durante este tiempo que no nos hemos podido ver. Primero, ofrendarle algo a la Santísima Virgen María, agradecerle por supuesto sus cuidados, su protección, en fin. Y también poder salir de nuestra zona de confort. Es muy cómodo decir, yo no tengo problemas, yo soy una miliciana porque quiero a la Virgen. Sí, pero es muy pobre. Y a estas alturas del partido, a estas alturas de 10, de 20, de 30 años de consagración, tú ya no estás solamente, tú ya no estás, valga la redundancia, tú ya no estás para estar aquí únicamente por el amor. Tú ya estás llamada no solamente a recibir, ya a estas alturas del partido, tú también estás llamada a dar, ¿no? A dar, ¿no? Ya basta de venir a escuchar únicamente. Ya basta de venir a recibir. Y pareciera que nos queremos alimentar incluso como de papillas, ¿verdad?
Porque cuando hay momento de escribir, de leer, de meditar, de tú hacer un resumen de ya no vengo, ya no participo. Ese también era un objetivo. Que este mes mariano, este mes de la Santísima Virgen María, podamos renovarnos. No sé si exista la palabra, pero podamos reconsagrarnos a la Santísima Virgen María.